responder. Vamos a partir de ahí. Sí, pero yo partiría también de lo primero que expone Janine, ¿no? En su texto, que vos recortaste, David. Más allá de la patología y el diagnóstico, en el sentido de qué interesa saber o qué herramientas podíamos encontrar nosotros al poder indagar sobre la constitución subjetiva de un determinado paciente o un determinado estudiante, de su historia, ¿sí? De su contexto, de sus lazos, de sus dificultades en la constitución, de sus obstáculos. No recuerdo, trato de poner palabras porque no recuerdo exactamente cómo lo plantea ella, ¿no? Pero ella trata de correrse de este lugar estricto de la patología y empezar a pensar al sujeto, ¿no? Que también tiene un diagnóstico y que, por ejemplo, en el Carrillo también hay, generalmente los estudiantes, la mayoría tienen un diagnóstico, ¿no? Que es Claro, otorgado por la institución. No en todos los casos. Les comparto ¿Querés un contar tu fragmento. experiencia, Zulma? Bueno, Zulma. sí, cuando nosotros fuimos había personas con esquizofrenia, con retraso madurativo, había personas sordas, con personas que tenían SIDA. Bueno, y eso más o menos. Lo que yo vi que ellos, por ejemplo, había profesores de educación especial, había profesores de educación física, y había personas que estaban postrados en la cama y no podían ir hasta la escuela. Entonces el docente, el profesor de educación física, iba y realizaba actividades con ellos allá en la cama, digamos, donde ellos estaban. Y con la profesora realizaban varias actividades. Lo que yo me pregunto, porque siempre nosotras como profesoras de educación especial, es como que somos la salvadora, como que tenemos las herramientas para dar esas actividades o enseñar esas cosas. Mi pregunta sería eso, ¿de qué me sirve a mí conocer? O sea, sabemos que no es para clasificar a los alumnos como personas con síndrome de Down, con esquizofrenia, con todas esas patologías. Sí conocer y a través de ahí qué hacer a la hora de enseñar. Y mira, no siempre somos las salvadoras porque también hay que poner un límite en cuanto al límite profesional de cada uno, digamos. Si nosotros somos conscientes que no podemos, tenemos que ver de qué manera podemos trabajar en un equipo que nos permitan también brindarnos esas herramientas para poder trabajar en conjunto. O eso por ahí es lo que en todo el proceso de las prácticas educativas que realicé durante, o sea, lo digo desde mi experiencia también, siempre hubo un equipo que acompañó ese proceso, digamos. Y es necesario saber porque es una herramienta más que te va a permitir como docente ver qué intervención puedes hacer, digamos. Les leo un fragmento de Janine, capítulo 8. Ella describe un poco esta paradoja que dice Zulma, ¿no? Ella dice, nos encontramos con una paradoja. Es fundamental detectar patología psíquica tempranamente para poder trabajar en los primeros tiempos de la estructuración psíquica, antes de que la repetición se haya instalado con fuerza. Pero, a la vez, esto puede coagular el devenir. Es decir, detectar patología es diferente a colgar un cartel, a plantear un trastorno como un sello inmodificable. Detectar dificultades implica poder descubrir
qué es lo que ese niño tiene para decir, qué conflictos está manifestando. Por lo contrario, clasificarlo, catalogarlo, supone despojarlo de su subjetividad como ser singular. A mí me parece que en lo que plantea Zulma hay algunas cuestiones para diferenciar. No va a ser lo mismo trabajar con un niño con algunas dificultades o fallas en su constitución subjetiva a trabajar con un adulto. Eso es una primera diferenciación que parece que está bueno establecer. Y por otra parte, esto de conocer el diagnóstico, a veces a uno le permite tener un panorama de algunas experiencias desde lo sintomático, desde lo fenoménico, que uno se puede encontrar. Pero eso no define con quién me voy a encontrar. Y si uno lo piensa en términos de enseñanza-aprendizaje, es importante pensarlo en términos de un encuentro entre sujetos, ¿sí? El docente, los estudiantes, el profe de educación especial, la profesora de educación especial y aquellos con los que se va a encontrar. Entonces, por un lado, tener presente el diagnóstico a uno le permite tener algunas anticipaciones de qué propuestas podría hacer. Pero igualmente requiere de un constante proceso de evaluación y ensayo-error para poder ir viendo quiénes son esos otros, cuáles son las posibilidades en su constitución subjetiva que alcanzaron estos sujetos y por dónde se puede seguir desarrollando. Anticipa un poco, pero el cartel colgado hay que sacarlo, ¿sí? Sí, Tratando el de... cartel no puede tapar al sujeto, o sea, Claro. no debería tapar al sujeto. En un contexto como el que dice Zulma, es casi inevitable que el cartel esté ahí, porque es una institución psiquiátrica con años de consolidación, digamos, de estas categorías diagnósticas. Entonces, que vaya un profesor especial a decir, bueno, no, yo no quiero saber el diagnóstico, es como que lo pone en una situación de inferioridad porque no puede ni siquiera dialogar con los otros profesionales que trabajan allí. O sea, la lógica de la pasantía en el Carrillo seguramente tiene que ver con diagnósticos y tratamientos médicos con un punto de vista absolutamente médico, donde el cartel está puesto. O sea, no es que podés mover demasiado esto. Y tenés que saber qué cartel está puesto también porque en algún punto, al menos en mi experiencia, ¿no? Los mismos pacientes van pidiendo el cartel porque después eso les sirve en algún punto para el intercambio con el otro, es como una armadura más. Mirá, tened cuidado, pues yo me acuerdo de trabajar en el Carrillo y había un paciente esquizofrénico que venía y me decía, no, Laurita, no te preocupes, yo no te voy a hacer pis en tus botas, no te preocupes, a vos no te lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo era una residente muy joven, no tenía muchas experiencias en términos de psicosis, no sabía qué estaba tratando de decirme. No sabía si era una invitación a acercarme o era una invitación a alejarme. Yo diría en este momento que era una expresión de absoluta ambivalencia. Me quería destripar, me quería hacer pis en las botas, quería asustarme y al mismo tiempo me estaba pidiendo atención y cuidado. ¿No? No, Laurita, quédate tranquila, vos te voy a cuidar, era un modo de pedirme atención y cuidado y escucha, y al mismo tiempo aparecía esto terrorífico que aparece
Roberto, que es te hago pis encima. En mi representación del contacto con vos es te hago pis encima y no tengo ningún tipo de posibilidad de contener esto, ¿no? Así como otro caso, un paciente que tenía también un diagnóstico de paranoia, y que él era, en su delirio, era el comandante de una flota interespacial, y que tenía un montón de naves, y que aparte él tenía en ese momento, no sé si se acuerdan, alguno de ustedes lo llegó a vivir, un Ford Fuego en la puerta para llevarme a tomar un licuado de frutillas. Y había una cantidad de síntomas y signos que daban, sí, claramente, Olimpio era psicótico y tenía instaladísimo un delirio que él utilizaba como para poder reencontrarse o encontrarse con las personas. Cuando él tenía que hablar de él mismo, sacaba afuera este delirio, lo hermoseaba bien, y era su carta de presentación. Y bueno, llevamos años hasta que lo pudimos reinsertar en su comunidad, porque era un tipo que no era peligroso ni para sí ni para los otros, digamos, sino, bueno, estaba tranquilamente organizado con su delirio, y no tenía ningún sentido que estuviera en el Carrillo. Pero todo esto significa que en realidad, si yo me hubiera quedado con la idea de que el que me quería mear las botas podía hacerlo, probablemente no me hubiera animado a seguir escuchando, ¿no? Y lo mismo en el caso o sea, Olimpio, que era el otro, el de la flota aeroespacial, estaba claramente enamorado de mí en ese momento, ¿no? El amor de transferencia estaba, pero así, sin filtros, en todo su esplendor. Si yo me hubiera sentido amenazada por ese requerimiento que él me decía, vamos a hacer, y me ponía una palabra, un neologismo, ayujaje, en la arena, ¿no? Si yo me quedaba en el miedo que me podía dar esa imagen, digamos, no hubiera podido trabajar con él, ¿no? Entonces, un poco me genera mucha ternura pensar en estas cosas ahora, después de tantos años, pero creo que lo que estamos tratando de transmitir es esto, ¿no? Las categorías diagnósticas sirven a los psiquiatras, nos sirven a nosotros para tener un diálogo posible con la psiquiatría o con la medicina, nos sirve con el psicólogo, nos sirve entender, o sea, no quedarnos paspando moscas de que no sé de qué me estás hablando, nos sirve para entender esto. Ahora, en el encuentro con el otro, estás vos. Si va a haber encuentro, tenés que estar. Si no, esto pasa como una nueva experiencia muy, muy frustrante, a la que en general se dice, el otro no puede llegar. No puede, no le da, no tiene con qué. En general, la única manera de que el otro tenga con qué es que haya alguien de este lado que pueda escuchar algo, al menos, de lo que este sujeto está diciendo. Buenísimo, Laura. A mí Bueno. también se me ocurrió pensar en cómo se imbrinca la psicopatología o la patología, como
preguntaron con la trayectoria educativa, digamos, en qué medida la patología fue un obstáculo para el desarrollo o para el encuentro con la educación, o hasta dónde pudo llegar, en qué momento aparece esa patología, ese diagnóstico, estoy diciendo, ¿no? Porque muchas veces el diagnóstico interfiere en el desarrollo educativo de, por ejemplo, algún sujeto. Puede pasar como no, pero quiero decir, cómo se relacionan estas dos cuestiones, la patología o el diagnóstico que pueda tener un estudiante y su trayectoria educativa. Cómo se imbrincan, que me parece un dato también importante a tener en cuenta, porque no es lo mismo pensar que a partir de cierto diagnóstico alguien, por ejemplo, interrumpe su trayectoria, ¿no? O su transitar por la escuela, por ejemplo, en determinados casos. ¿Sí? La familia lo saca de la escuela, o la escuela lo termina también como una institución que termina excluyéndolo, repite, qué cuestiones hay, ¿no? En relación con la patología y la trayectoria educativa. Parece que también sirve a los fines de poder evaluar, como dice después Karina, qué sabe, hasta dónde sabe, por qué sabe hasta acá, qué cuestiones, qué herramientas tiene, ¿no? ¿Qué dificultades ha encontrado? ¿Qué relación tienen estas dificultades con su historia? Tanto con su diagnóstico como con sus experiencias previas, como con su contexto. No sé, son preguntas y cuestiones que me surgen a partir de esto que estamos intercambiando. Sí, a mí me haces acordar a John Nash, ¿no? Uno de los inventores de Internet, digamos, o de la teoría que hoy día sustenta Internet. La verdad que uno analiza un poquito acerca de su historia, era un sujeto psicótico, pero pudo atravesar toda su trayectoria escolar y generar todo un diseño matemático, lógico y demás, en el cual se sustenta hoy día la posibilidad de que nos encontremos a través de este medio virtual. Entonces, a veces me parece que se piensa lo psicopatológico como excluyente de la trayectoria escolar. Si tenés alguna psicopatología, o si sos, como se dice, ¿no? Alguna psicopatología, estás excluido del sistema escolar. Y la verdad que cuántas cosas como civilización nos vamos perdiendo en la medida en que se sigue excluyendo sujetos que tienen otra forma de construcción, otra forma de interpretación de la realidad, un camino completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados a transitar, ¿no? Y que han muchos de ellos construido genialidades en las cuales hoy se apoya nuestra civilización. Sí. Importante. Sí, por eso digo, Einstein no era ¿cómo tan se imbrican, normalito, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Einstein no era tan normalito tampoco, digamos, ¿no? Sí, por eso. Tal cual, tal cual. Y así un montón, ¿no? El de Una mente brillante. No sé si vieron la película. Sí. ¿No? Bueno. Sí, por eso digo, cómo se imbrincan, no necesariamente hay exclusión, ¿no? Pero sabemos que también sucede eso. Pero por eso, cómo se imbrincan una patología en el campo de la educación, que me parece que es lo que estamos habilitando a pensar. Tal cual. Empiezan a haber muchos bostezos ya. Estamos cansados. ¿Estamos cansados? Así parece. ¿Alguien quiere opinar algo acerca del dictado de la materia? ¿Hacer algún tipo de pregunta? ¿Dejar una inquietud? Dejamos el micrófono para ustedes, chicos. Si hay inquietudes, preguntas o incertidumbres o angustias o lo que sea, es el momento. Voy a dejar de grabar ahora. Bien, dale.